Hola amigos, estamos a miércoles 3 de diciembre de 2025 y en la ciudad de Madrid, donde me encuentro, son las 11:14 am, 11:14 de la mañana. Voy a comenzar con este video, una serie de videos sobre el siglo de oro español, el siglo de oro de las letras españolas de España. Digamos, no de Latinoamérica. Bueno, para introducirnos en el siglo de oro español, en el llamado siglo de oro español, debemos mostrar el pensamiento que conformó la época, que va desde el humanismo hasta el barroco, y enriqueció su expresión formal. La denominación siglo de oro, que no se corresponde con un siglo concreto, cronológico, sino que participa de dos, el siglo XVI y el siglo XVII españoles, comprende los periodos históricos de Renacimiento y Barroco. Ahora, la fuerza del humanismo nació en Italia, como sabemos, ¿no? A fines del siglo XIV y se extendió por toda Europa en los siglos XV y XVI. El origen de todo esto ocurre en Italia. El humanismo, vamos a tratar de definirlo, podemos decir que el humanismo es una determinada actitud del hombre que cronológicamente coincide con los siglos XIV y XV, consistente en actualizar la antigüedad clásica. Hablamos de Grecia, ¿no? Esta actualización se realiza mediante el estudio de las Humanae Literae, en latín, ¿no? Las letras humanas clásicas, recuperadas en todo su valor en esa época, es decir, la antigüedad griega recuperada en los siglos XIV y XV. Y esta recuperación hace que se sientan totalmente vivas y actuales y se consideran como ideal de vida y sentimientos. Y se proponen como modelos fundamentales para la educación del hombre. En esas obras clásicas greco-romanas anteriores a Cristo, se encuentran modelos ejemplares de hombres perfectos en armonía y dignidad. Su arte y pensamiento se consideraban tan completos que podían servir igualmente para conseguir un ideal, pues sus ejemplos han podido servir de guía en todas las épocas. En la antigüedad, sin ataduras teológicas dogmáticas, es decir, sin dioses monoteístas y sin religiones dogmáticas, en la antigüedad, hablamos de Grecia y también de Roma, sin ataduras teológicas dogmáticas, y por tanto, cuando el hombre estaba educado fundamentalmente para su vida terrena, no para su vida en el más allá, sino en la tierra, había conseguido el hombre, dentro de sus limitaciones, llegar a su perfección. Por ello es fácil comprender que esa perfección y dignidad que los clásicos paganos, los griegos, mostraban en sus escritos, coincidiese después plenamente con la dignidad del hombre aportada por el cristianismo. En los escritos literarios de la antigüedad se incluye su sentido moral en la filosofía también de los antiguos, de los griegos. La espiritualidad heredada de la religión cristiana se fundió con el humanismo clásico, este humanismo que nace en Italia, y permitió en la antesala del Renacimiento
forjar un nuevo sentido de la perfección humana. Para lograrlo, para ahondar en las esencias de los clásicos, había que estudiar y comprender los textos primitivos. Y era obligado el estudio de las lenguas clásicas. Es decir, había que leer estos textos, los griegos, estamos hablando del siglo XIV, XV en Italia, había que leer los griegos en griego, griego antiguo, y los romanos en latín, para poder comprenderlos cabalmente. Es la primera vez en la historia que se muestra la importancia del texto base, el texto no traducido en el idioma que fue escrito. Entonces, tenemos una vuelta a la antigüedad y el estudio de las obras clásicas, ¿no? La mayor utilidad de esos textos, su utilidad práctica para enseñar en todas las épocas. Esa es la mayor utilidad de esos textos, que trascienden la época en la que fueron gestados. Los textos, sobre todo de la Grecia antigua antes de Cristo. Entonces, los textos paganos no solo no se perdieron, sino que apuntalaron las doctrinas cristianas. Debemos recordar que a partir de Alcuino, las artes liberales, heredadas de la antigüedad clásica para designar las artes de los hombres libres, estas artes se llaman liberales porque las practican hombres libres. En oposición a los esclavos o serviles, se convirtieron en el modelo educativo. Después de Cristo. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo VI, Casiodoro las convirtió en la primera enciclopedia cristiana. Luego se usaron las escuelas monacales. Estas artes liberales constituían las 7 vías por las que se podía acceder a todos los conocimientos. Consistían en el trivium, en latín trivium, que era la triple vía por la que se adquiría el conocimiento de las humanidades. Y eran tres vías: gramática, dialéctica, retórica. Dialéctica nos recuerda mucho a Platón, retórica a los sofistas. Y el quadrivium, en latín, las 4 vías por las cuales conocíamos o accedíamos al conocimiento científico, que estaban consideradas que eran la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Bueno, en el siglo XII nacen las universidades. En el siglo XII. Las universidades son una creación del cristianismo, el cristianismo católico. Y empieza el entusiasmo por los clásicos, ¿no? Estamos hablando de clásicos como Virgilio, Ovidio, Lucano, Juvenal, Marcial, Salustio, Cicerón, Séneca. Pero Virgilio fue el más admirado de todos. El humanismo de los siglos XIV y XV en Italia, con figuras como Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Bruni, Valla, no fue un surgir repentino, pues tenía unos precedentes importantes. ¿Qué se pretendía? Bueno, se pretendía que todos los materiales clásicos perfeccionados por la filología deberían servir para aprender
no solo para aprender no solo para tenerlos como modelo, para construir una nueva vida humana, una vida completa que ayudase a conseguir la felicidad del hombre, destacando su espiritualidad y la naturalidad de todo cuanto proporcionaban los clásicos. En España, en esa misma época, solo había unos cuantos espíritus humanistas, entre ellos Alonso de Cartagena, Fernán Pérez de Guzmán, el Marqués de Santillana, muy conocido, Juan de Mena, Juan de Lucena. Y incluso la Universidad de Salamanca, mantenía sus esquemas tradicionales medievales. En el uso del latín, no se utilizaba el latín culto, sino el jurídico filosófico, propio de la Edad Media. Entonces, digamos que España estaba retrasada respecto a Italia. Y solo cambió la utilización del latín, y pasaron al latín culto con Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija fue rector de la Universidad de Alcalá de Henares, que todavía existe, está muy cerquita de Madrid. Pueden ir en autobús desde la puerta desde Avenida de América, toman un bus y en un cuarto de hora, 20 minutos, están en Alcalá de Henares. Nebrija es muy conocido porque tradujo la Biblia a varios idiomas y en esa época había una Biblia políglota. Y bueno, Nebrija hizo muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la razón de esa ruptura española con el legado de la antigüedad y el hecho de haber llegado tarde a examinar el legado de la antigüedad, ¿no? Hay que buscarla en el aislamiento producido por las invasiones árabes. A pesar de la presencia de algunos humanistas italianos en España, que no los voy a mencionar, ¿no? El ambiente español del siglo XV y de los primeros años del siglo XVI seguía envuelto en la bruma medieval. Otra aportación importante del humanismo italiano fue la consideración de la cultura como distintivo de prestigio social. Tras siglos de reclusión, los hombres cultos, pensadores, artistas, científicos, ya no estaban en los monasterios, formaban un grupo social elitista. Una nueva aristocracia basada en la capacidad personal y en el esfuerzo individual, que contó con ayuda de mecenas para desempeñar su trabajo. Esto favoreció el culto a la personalidad. Y debido a ello cobró importancia a partir de ese momento la pintura de retratos, que antes no se hacía, y que llenó el Renacimiento. El artista por vez primera trató de reflejar en el lienzo la personalidad y el carácter del retratado, ¿no? Porque entendía que lo más valioso era su singularidad y el rostro era lo que mejor lo expresaba. De aquí viene ese culto o esa cantidad de retratos que se empezaron a pintar en esa época. También se hicieron muy habituales los autorretratos, hasta el día de hoy, debo decir, ¿no? En un comienzo, autorretratos de León Battista Alberti, Botticelli, Durero. Los de Botticelli y Durero los hemos visto muchos de nosotros, ¿no? Parmigiano, Rafael, ¿no? Y este hecho ha permitido reconstruir las historias humanas de muchos artistas. El autorretrato. La antigüedad clásica fue el fundamento del pensamiento moderno, por lo tanto, que de manera total se impuso en el Renacimiento. El cristianismo, como sabemos, se tiñó
de platonismo. Para más videos sobre este tema está mi canal de filosofía, ¿no? El cristianismo se tiñe de platonismo. Y esto es importante tenerlo en mente. Ahora, en la égloga cuarta de Virgilio, en la que se celebraba el nacimiento de un niño profetizado por la Sibila de Cumas, que aunque muy bien podía referirse a la llegada de un emperador pacificador en Roma, se consideró un vaticinio de Jesús. Recuerden que Virgilio es uno de estas personas muy estudiadas por la gente del siglo XIV y XV, ¿no? Virgilio fue el más estudiado. Y entonces mucha gente en esta época en Italia, repito, se fijó en la égloga cuarta de Virgilio, donde se celebraba el nacimiento de un niño, y entonces se consideró que podía ser un vaticinio de Jesús. Lo consideró el cristianismo, ¿no? Ahora, tanta importancia se dio a esta profecía cristiana que el propio Dante Alighieri, utilizó a su autor, Virgilio, como protagonista de la Divina Comedia. Las profecías de las sibilas en las letras paganas se entendieron como anuncios del Mesías. No lo eran, pero así se entendieron o se quisieron entender. En el siglo XIV, las especiales y prósperas circunstancias de Italia favorecieron la pretendida síntesis del paganismo y el cristianismo. Una de las consecuencias esenciales para la eclosión de la cultura del Renacimiento, que se inicia con el humanismo, fue la creación de importantes colecciones de libros y de obras de arte. Las bibliotecas y los museos se llenaron de restos antiguos y manuscritos. Se empezó a buscar restos antiguos por todas partes, ¿no? Y bueno, en Italia hay de sobra, ¿no? Entre los restos encontrados, un busto de Platón, descubierto en las ruinas de la Academia de Florencia, se convirtió en el símbolo de la perfección ética y estética. Las noticias que habían llegado por los escritores antiguos le habían convertido en un ser ideal a Platón, ¿no? El maestro de lo divino, el gran Platón, aparecía ante los humanistas como médico mágico, profeta de la Trinidad, bueno, que no lo era, ¿no? Padre de la metafísica, maestro de lo divino, ¿no? Rafael, por ejemplo, utilizó su iconografía para modelo de los eruditos. Dante Alighieri le consideró como el perfecto anciano y Leonardo da Vinci aprovechó su imagen para representar el tipo de sabio absoluto, la imagen de Platón. Su vida y su pensamiento se actualizaron en la corte de los Medici, y con él se recuperó toda la tradición órfica, fundamental para la literatura y el arte. La primera palabra, o la palabra primera, creada por Dios, de la que el Evangelio de San Juan daba noticia, y recordemos el Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el Verbo. Esto que estoy diciendo va a tener sentido más adelante, ¿no? En el Evangelio de San Juan se daba esa noticia. En el principio era el Verbo. Entonces, para el grupo de Florencia, la Divina Comedia de Dante resultaba el modelo más perfecto donde la estructura
semejante a la arquitectura del universo, el valor simbólico de los colores, el sentido alegórico y la existencia de fuerzas encontradas, amor y terror, por ejemplo, representaban la síntesis de la poesía y la cultura, con Beatriz y Virgilio como modelos. Sin duda, la Divina Comedia es una obra espectacular, ¿no? En Caracas, por cierto, la Divina Comedia la representó un grupo de teatro esloveno en 1995, un grupo de teatro dirigido por el recientemente fallecido director de teatro esloveno Tomáš Pandur, y la productora de sus obras era su hermana Lidia Pandur. Pues Tomáš Pandur, esloveno, con su grupo de teatro esloveno, presentó en Caracas la Divina Comedia de Dante en un tríptico, 3 obras de teatro separadas. Por supuesto, el tríptico consistía del infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Bueno, hubo muchas ediciones ilustradas de la obra de Dante Alighieri. Una de ellas fue hecha por Botticelli, nada menos. Y en esta época se descubrió, entre comillas, ¿no?, que las verdades cristianas ya estaban presentes en las creaciones paganas. Es decir, que ya estaban presentes en los griegos, ¿no? Esto es la impresión que le dio a esta gente en Italia, ¿no? Bueno, en el siglo XV, en la corte de Florencia, bajo Cosme de Medici, se produjo una verdadera revolución que rompió definitivamente con los principios de la Edad Media para introducir la modernidad. La creación de la Academia de los Medici, institución humanista fundada en 1459, siglo XV, ¿no?, por el príncipe Mecenas, trató de ser una emulación del jardín platónico de Academos, la Academia de Platón, y un paraíso simbólico del saber. Se trataba de recuperar las formas y el pensamiento de Platón y los neoplatónicos. Para ello, el príncipe Cosme confió a Marsilio Ficino la dirección de la Academia y la traducción de los textos de Platón. Ficino, que vivió entre 1433 y 1499, se convirtió así en el máximo representante del saber florentino, aunque no era el único. Ficino, digamos que trató de sintetizar o de construir la síntesis de la cultura renacentista. En el siglo XV, el arte de la marquetería se convirtió en algo muy importante. Los marcos dejaron de ser un accesorio para pasar a convertirse en parte de la obra o incluso en una obra de arte que contenía dentro otra obra de arte, ¿no? Ahora, para la Academia de los Medici, el hombre era el centro de todo el universo. Ficino trató de comprender todo el mundo cultural del que se nutrió. Y su biografía tuvo un papel decisivo en su vida, sobre todo la enfermedad que le aquejó en 1475. Es un caso paralelo al de Petrarca, quien al final de su cancionero confesó su devoción por la Virgen. Volviendo a Ficino,
5 años después de su nacimiento, el 6 de junio de 1439, el Concilio de Florencia había proclamado la unión de las iglesias griega y latina. Y para conmemorarlo se diseñó un cielo astrológico en la cúpula de la sacristía de San Lorenzo. Este cielo unitario marcó su personal trayectoria en defensa de la unidad del mundo pagano y el mundo cristiano, y constituyó el tema fundamental de la Academia de los Medici. Se recuperó el viejo jardín de Academos y, bajo Ficino se recuperó el viejo jardín de Academos, y así lo hizo en su finca de Careggi, regalada por Lorenzo de Medici, siendo realizado su diseño por Leonardo da Vinci. La restauración del helenismo estuvo desde el principio unida a la recuperación del arte oriental que devolvió, bajo la invocación de Platón, al mundo occidental. Sobre el helenismo pueden ver videos en mi canal de filosofía. Incluso antes de traducir y comentar a Platón, Ficino había traducido textos de Dante, por ejemplo, el texto de la monarquía, un texto muy, muy interesante. A Ficino, Dante de la monarquía habla de lo que para él debería ser una monarquía, y la considera, la monarquía diseñada por él, un modelo de gobierno perfecto, o por lo menos muy adecuado. Pero en este video no voy a hablar de textos como ese, ¿no? Porque este es un video más bien literario, ¿no? Bueno, la hermenéutica, cuyo nombre se deriva de Hermes, igual a Mercurio, mensajero de los dioses, ¿no? La hermenéutica, los emblemas y las correspondencias del universo se pusieron de moda en el siglo XV. La hermenéutica, como saben, es el arte de interpretar los textos, ¿no? Y esto sucede tras los descubrimientos de los jeroglíficos egipcios. Hay que interpretarlos, ¿no? De ahí la necesidad de la hermenéutica, ¿no? Otro protagonista importante de la academia fue Paracelso. Pero no vamos a hablar de Paracelso, se hace muy largo el video, ¿no? El interés de la obra de Joaquín de Fiore, o el abad Joaquín, residía en la interpretación de la historia a partir del concepto de la Trinidad cristiana, ¿no? Y esto es una cosa interesante, ¿no? Esto de tratar de interpretar la historia a partir del concepto de la Trinidad. Y esto lo hace Joaquín de Fiore, ¿no? Lo menciono como otro de los integrantes de este movimiento cultural, ¿no? La academia desarrolló también una gran actividad científica. Y además de la hermenéutica, se estudiaron las matemáticas, cosmografía, astrología y magia. Esto es una vuelta a Grecia, porque en Grecia se estudiaba tanto lo humanístico como lo científico. Desde 1490, la institución tuvo tanto prestigio que se convirtió en centro de peregrinación de humanistas, cobrando una importancia decisiva en el Renacimiento, que llegó a considerarla un emblema de perfección. Ahora, Landino, otro de los personajes, fue el divulgador del platonismo literario. Tradujo y comentó a Horacio, a Virgilio, a Plinio el Viejo y Dante, y afirmó la superioridad de la poesía frente a otros géneros.
Yo suscribo esa afirmación. Yo considero que la poesía tiene una notable superioridad frente a cualquier otro género literario. Como también se rehabilitó la ciencia, la astrología y todo eso, pues Durero hizo una obra llamada La Esfera Armilar, obra de 1525, que puede considerarse el símbolo más representativo del Renacimiento. La Esfera Armilar. El rey Felipe II guardaba una reproducción escultórica de oro en la biblioteca del Escorial. Y yo la he visto allí en el Escorial, hace muchos años ya. En el año 2007 fui yo a ver si podía ver esta obra en el Escorial, en la biblioteca, y también me encontré con un astrolabio antiguo, antiquísimo, que está allí. Recomiendo ir a ver el Escorial, sus jardines y tal, pero a mí lo que más me fascinó fue su biblioteca. Está cerca de Madrid, pueden ir. Ahora, muchos de estos humanistas sintieron fascinación por la esfera, al considerarla el símbolo más eminente de la divinidad. Evidentemente hay una cierta perfección, o sin el cierto, hay una perfección a la esfera que llevó a este pensamiento, ¿no? Incluso para una agnóstica como yo puedo pensar lo mismo, solo que la divinidad para mí es otra cosa, ¿no? El entusiasmo de Ficino por fabricar estatuas animadas, provistas de una ilusión de vida, con las que el arte se convertía en auténtica magia y en un remedio de la creación divina, fue también otro recurso que aprovechó el teatro barroco. Eso lo vamos a ver en este momento, no recuerdo si en el teatro de Lope de Vega. Tengo una confusión de nombres ahora, pero creo que en el teatro de Lope de Vega encontramos esto. La defensa de la consideración del hombre como centro de todo lo creado llevó al humanista francés Carlos Bobilus o Charles Bouguer, que vivió entre 1470 y 1553, a utilizar el mito de Prometeo para expresar la superioridad del hombre respecto a la naturaleza. Además de todo lo que he dicho, el amor era el tema fundamental que se desarrolló en la academia. Se consideraba la más alta actividad con la que el alma actuaba de mediador entre Dios y el mundo. Entre las innovaciones estéticas de la academia, la importancia concedida al jardín, al que Paracelso asignaba propiedades incluso terapéuticas. Renacimiento, la importancia del jardín. Se le consideraba un símbolo de pureza y sabiduría al jardín. Ahora, toda la poesía renacentista y la barroca, desde Garcilaso, Fray Luis o Lope de Vega, en el caso español, heredó el interés que por los jardines tuvieron los artistas florentinos de la Academia de Medici. El teatro igualmente utilizó todas las posibilidades que los jardines permitían, especialmente en la obra El sueño de Polífilo de 1499, de la que le hablaré más adelante o en otro video. En España, Ficino y la Academia tuvieron una gran influencia. Garcilaso y Lope de Vega fueron lectores de Ficino. Esa influencia de Ficino o Ficino y su círculo fue muy temprana entre los escritores, aunque entre los artistas fue más tardía, porque en realidad la academia estaba más preocupada por el pensamiento y la poesía que por el arte. Para establecer la trayectoria entre Ficino y la creación española, hay que recordar la línea directa de Bembo, Cavalcanti, Poliziano,
Ariosto, Castiglioni y León Hebreo, y su gran proyección en la lírica renacentista española, sobre todo con Garcilaso. Al final de estos videos yo pienso analizar obras de Garcilaso, de Lope de Vega y también de Fray Luis y de otros, si tengo tiempo y ganas. Las diversas manifestaciones del amor también fueron importantes en la corte de Medici, ¿no? El amor como deseo de belleza, el amor como placer de mirar, el amor fiero y bestial, el amor como origen de la melancolía. Y no solo fue Garcilaso en España quien recibió la influencia directamente de Italia en su viaje de 1529. Hubo otros españoles que pasaron por allí, como Aldana, pero no quiero meter demasiados nombres en el video para que no se haga pesado. Asimismo, Lope de Vega demostró conocer perfectamente la obra de Ficino. Lope de Vega, en sus comentarios Symposium Platónico, Lope de Vega se cree que leyó varias veces la obra de Ficino, Symposium Platónico, que es la obra fundamental de Ficino, escrita en latín, Simposio sobre Platón. Lope incorporará en su comentario las coincidentes teorías del amor en Pico, Ficino y en Lorenzo de Medici, con las de San Agustín en La Ciudad de Dios. Hay un video sobre este libro de San Agustín en el canal de Filosofía. Lope se refirió también al Pimandro, atribuido a Hermes, y recogió en la Filomena una cita de aquel sobre la gran importancia concedida a la lengua, y cito textualmente, que solo al hombre había Dios concedido la habla se decía en aquella época, y la mente, cosas que se juzgaban del mismo valor que la inmortalidad. Cierro la cita. Esa cita resulta reveladora para la creación literaria de todo el siglo de oro. Si una de las importantes... No. Vamos a ver. Bueno, en 1452, Giannozzo Manetti, amigo del rey español Alfonso I de Aragón, escribió el tratado de Excelencia e Praesentia, Hominis, donde mostraba los elementos positivos por los que debía sentirse feliz el hombre. Por esas mismas fechas, en 1452, Giannozzo Manetti escribió otro tratado, en latín, de dignitate et excellentia hominis, de dignidad y la excelencia del hombre, en respuesta a la sombría visión del hombre divulgada por Inocencio III en De Contemptu Mundi, el Papa Inocencio III. Manetti destacó las cualidades específicas del hombre, entre ellas su capacidad intelectual, su capacidad creadora, su capacidad científica, ¿no? Y su belleza física, además de las otorgadas por Dios, para justificar la dignidad humana. También Manetti invocaba a Hermes para justificar que sin necesidad de acudir al cristianismo, el hombre pagano habría llegado a la misma revelación de su divinidad que el cristiano. Esto ya lo dijimos, ¿no? De la exposición de Manetti podría deducirse que el hombre pagano, el griego, o cristiano, pagano el griego antiguo, o cristiano, podía sentirse feliz por saberse inmortal. La escuela florentina prestó mucha atención a las teorías sobre la felicidad humana. Había una aspiración del alma a la felicidad absoluta.
El hermetismo contribuyó a asentar la doctrina de la divinidad del hombre y el orfismo a extraer una nueva simbología. Por otra parte, Piccolo della Mirandola, un personaje muy importante, en su tratado sobre la apología del hombre en 1486, es fechado este tratado, defendió con tan ímpetu la dignidad del hombre que transformó el pensamiento occidental. Pico della Mirandola acudió a diferentes autoridades paganas, cristianas y árabes, para corroborar que el hombre era el mejor compuesto de todos los elementos naturales. Consideraba que, a diferencia de los demás seres, el hombre había sido creado con libertad y responsabilidad. Con la libertad podía decidir libremente si quería acercarse a lo celeste o volcarse en lo animalizado. En esta línea humanística de pensamiento en defensa del hombre, la obra más importante y completa fue la escrita en castellano por el español Hernán Pérez de Oliva. Su Diálogo de la dignidad del hombre, escrito antes de 1531, pero se desconoce la fecha exacta de la creación, fue la primera obra de este tipo escrita en lengua vulgar, es decir, en castellano y no en latín, puesto que las anteriores estaban en latín. Allí se enfrentaban dos pensamientos opuestos. El de la tradición epicúrea, que mostraba la miseria del hombre, el epicurismo en mi canal de filosofía, y el de la tradición estoica y cristiana, que defendía su dignidad. Esa dignidad representa perfectamente el espíritu renacentista. Hernán Pérez de Oliva. A Pérez de Oliva le atraía el campo y la naturaleza porque en ella podía escapar de toda melancolía. En esa época era muy importante la perfección del hombre considerada como obra de arte. Esa perfección justifica el desnudo en la obra artística que el Renacimiento potenció, y esto es muy importante. Los desnudos comienzan en esta época cuando se considera que el cuerpo humano es también en sí mismo una obra de arte. Y lo es. En el próximo video hablaremos de el sueño de Escipión y también de la Divina Comedia y de algunas otras cosas. Espero que el video les haya servido para algo. Nos vemos.